Buen día a todos nuestros participantes que nos acompañan el día de ahora en un webinar más de parte de ALAFAVE, la Asociación Latinoamericana de Fabricantes de Velas. Y esta oportunidad que tenemos, les traemos un tema que es sumamente importante para que hagan de sus empresas algo exitoso, ¿no? Y traemos a uno de nuestros proveedores fieles que han sido socios de ALAFAVE por mucho tiempo, que siempre están con el interés de apoyar a la industria de velas para que sus negocios puedan seguir creciendo y que podamos seguirlos capacitando. Y para la junta directiva de ALAFAVE es sumamente importante de apoyarles y darles absolutamente todas las herramientas que están dentro de nuestras posibilidades para seguir apoyando la industria de velas latinoamericana y ayudarles a seguir creciendo. El día de ahora, el título del webinar que tenemos preparados para ustedes es la importancia del análisis causa y herramientas de solución de problemas como ventaja competitiva. En el mundo de hoy, una de las principales ventajas competitivas que tienen las empresas exitosas es la capacidad de mantenerse en un continuo ciclo de mejora mediante la identificación y solución de problemas que afecten el costo, la entrega o la calidad. Muchas veces, al día a día, no nos permite hacer una correcta identificación de estos problemas y solo atacamos los efectos. Y de la misma manera que el tratar algunos malestares con remedios que solo enmascaran los síntomas y permiten el avance silencioso de problemas crónicos, pequeños defectos, desviaciones, quejas o paros de líneas pueden ser síntomas de problemas crónicos que afecten la viabilidad de nuestra empresa en el mediano o largo plazo. En este curso se aprenderá el cómo identificar estos problemas y aplicar herramientas de solución de causa raíz. Acá les trae este interesante webinar y permítanme presentarles al equipo de acá, es Ivonne Galán y su compañero Oscar González. Ivonne, buenos días y adelante, los dejo con todos los participantes. Buenos días, Isa. Muchas gracias por esa bienvenida. Mi nombre es Ivonne Galán, soy gerente comercial en AAK desde hace ya casi 6 años. Y pues muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estoy segura que el webinar que les traemos y que también preparamos con mucho cariño y con el fin de poder estar más cerca de ustedes en estos tiempos tan complicados, pues les va a ser de mucha utilidad y les va a gustar mucho, estamos seguros de eso. Pues voy a empezar para los que no nos conocen como empresa, platicando un poquito de qué es AAK, para pues, dar un background un poquito de la empresa. La siguiente. Bueno, AAK, ¿quién es AAK? AAK es una empresa sueca que tenemos presencia a nivel mundial. Al día de hoy ya tenemos 20 plantas de producción en 13 países diferentes. Eh, la siguiente. Acá cotiza en la Nasdaq de Estocolmo. Como les comenté, nuestro corporativo se encuentra en Malmö, Suecia, y pues ya en todo el mundo al día de hoy somos 3,800 colaboradores. La siguiente, por favor. Particularmente aquí en México, nuestra planta está ubicada en Morelia, Michoacán. Empezamos en 1918, ya tenemos más de 100 años en el mercado y pues empezamos como aceitera Santa Lucía, que hacía todavía hasta el día de hoy, algunos así nos conocen en Morelia. Posteriormente, en 2003, fuimos adquiridos por una empresa danesa llamada Arus United, eh, la cual en 2006 se fusiona con una empresa sueca y da el nombre a Arus Karsham México. En 2015, este trabalenguas de Arus Karsham se decide en todos los sites acortarlo a simplemente a acá México, a acá Suecia, a acá Dinamarca. La siguiente, por favor. Las unidades de negocio con las que trabajamos en AAK. AAK es principalmente una empresa dedicada a soluciones de grasas y aceites vegetales para la industria de alimentos y pues nos dedicamos a varios negocios como lácteos, freído, confitería, food service, pero de unos años para acá hemos desarrollado este nuevo segmento llamado New Business, particularmente non-food, pues donde entra toda esta parte de las velas y que con nuestras soluciones
de ceras vegetales, ceras botánicas, mixtas, también tenemos ceras animales, pues nos hemos vuelto un proveedor importante, podría decir, al día de hoy en México, en la industria de velas. La siguiente. Y bueno, como ya lo comentó Isa, nuestro tema el día de hoy es la importancia del análisis causa como ventaja competitiva. Nuestro ponente, a quien me da mucho gusto tener aquí, es el ingeniero Óscar González. Él es nuestro jefe de mejora continua en AAK desde hace 10 años. Él es ingeniero mecatrónico por el TEC de Monterrey, tiene una maestría en ciencias de la ingeniería con especialidad en calidad también en el TEC de Monterrey. Cuenta con certificaciones Six Sigma Black Belt y certificación en Lean Sigma Specialist. Y bueno, Óscar, pues bienvenido y te escuchamos. Muchas gracias. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la introducción, Ivonne. Muchas gracias, Isabel, por la oportunidad. Y pues me siento muy honrado de estar aquí con ustedes, platicando de un tema que la verdad me apasiona y que espero sinceramente que les sirva a ustedes en las empresas, en los negocios, porque soy un creyente de que al identificar nuestras oportunidades, nuestras ventajas competitivas, podemos salir adelante en esta difícil situación. Y entonces vamos a hablar de la situación en la que estamos ahorita. Ahorita me ven precisamente con este cubrebocas y sabemos que estamos en algo que se le llama una nueva normalidad. Creo que esta frase aquí en México y en muchos otros países se ha adoptado ya como el efecto de este muy particular 2020, en el cual pues necesitamos seguir haciendo negocios. Pero estos negocios viven en nuestra nueva realidad, que yo la ubico en 3 puntos principales. Lo primero es que hay un ambiente de precaución. Yo creo que nadie, absolutamente nadie en enero sabía lo que iba a suceder el resto del año, menos el cómo vamos a estar en noviembre. Y por ese mismo motivo yo veo que hay mucha precaución de los negocios, de los consumidores, y esto ha generado pues una dinámica en el mercado muy diferente a la que estábamos acostumbrados. Y esto obviamente por la incertidumbre. Como decía, cada mes al principio se pensaba que este fenómeno de la pandemia iba a durar tal vez unos pocos meses, tal vez para verano ya se hubiera acabado. La verdad es que no. Ahorita se habla de vacunas, o se habla de una serie de cosas, pero sigue habiendo una incertidumbre en todo el mundo. Y esto pues se refleja en los hábitos de nuestros consumidores, se refleja inclusive en la forma en la que nosotros como empresas trabajamos de forma interna y externa. Cómo vemos la demanda, va a crecer, va a bajar, pues es algo que no sabemos. Yo creo que inclusive en este momento es difícil hasta predecir lo que va a pasar en diciembre. Ya no me voy al 2021 y en un año, sino a veces 4 o 5 semanas en el futuro, las cosas pueden cambiar de forma drástica. Y esto pues genera que haya recursos limitados. Recursos limitados porque nosotros los limitamos en el sentido de que tenemos que tener un control muy estricto de nuestros costos, porque no sabemos qué va a pasar, pero también los clientes, nuestros consumidores, pues a veces inclusive si tienen el recurso no lo quieren gastar porque no saben qué van a hacer y se vuelven mucho más selectivos en el tipo de compras que están haciendo. Entonces, esta como nueva normalidad son los 3 factores con los que nos está tocando jugar. Es como una partida de póker. Uno no juega con la mano que quiere, uno juega con la mano que se le entrega. Entonces, para esto creo que es muy importante que nosotros ubiquemos lo que son las ventajas competitivas. Y aquí lo pongo claramente. ¿Qué es una ventaja competitiva? Pues esta es una definición muy común. Si buscamos en internet, en un libro, pues habla de las características de una empresa, país o persona que la diferencia de otras colocándole en una posición relativa superior para competir. Dicho en términos muy, muy sencillos para todos nosotros, es la razón por la que nos prefieren los clientes. Si estamos hablando de una nueva normalidad, con incertidumbre, con control de costos, pues nosotros queremos ser pues los que sean a los que los clientes prefieren. Entonces, ubicar nuestras ventajas competitivas, maximizar nuestras ventajas competitivas es fundamental para tomar esto no como una crisis o como un ambiente hostil, sino al contrario, como una oportunidad para salir adelante dentro de nuestros mismos sectores y para desarrollar esa confianza y lealtad de nuestros clientes, tanto actuales como potenciales. Y pues tenemos 2 tipos de ventajas competitivas. Tenemos motivos externos. Digo, si nosotros entendemos cuál es un motivo externo de una ventaja competitiva, puede ser hasta la ubicación.
A veces uno compra en una tienda versus otra, pues porque está más cerca. Tal vez la otra es más grande o tiene más surtido, pero pues llegó más rápido. Ese ha sido uno de los grandes éxitos de los Oxxos. Se ponen cerca de los lugares donde habitan las personas y entonces las personas, en lugar de ir tal vez a un Walmart o a un Chedraui que puede tener mucho más surtido o a veces precios más bajos, pues se van por la conveniencia. Entonces esas son ventajas competitivas externas porque dependen de algunos otros factores que en algunos casos están en control de nosotros, pero en muchos otros casos no. Entonces nosotros también tenemos que ubicar los que son motivos internos. Y estos motivos internos son los que están en control de nosotros. Y la ventaja de ubicar estos motivos internos, trabajar en ellos, pues nos ayuda a que en este momento de incertidumbre, en este momento de recursos bastante limitados y de precaución, pues con lo que tenemos, hagamos lo más que podemos y salgamos adelante. Cuando hablamos de las ventajas competitivas y los motivos internos, yo también ubico 3. Y creo que ustedes van a concordar conmigo en cuáles son estos. ¿Por qué nos elegiría un cliente que esté en control de nosotros? Primero, por la calidad. La verdad es que todos nosotros pues hacemos productos, muy pocas empresas son las únicas en el mundo que hacen algo. Muchos de nosotros competimos contra otros y uno de los principales diferenciadores de nuestros productos versus cualquiera de la competencia es nuestra calidad. La calidad entendida como algo único que nosotros ofrecemos que nadie más lo ofrece, o la confiabilidad de los productos. El concepto de que nuestros propios clientes sepan que nuestros productos son mejores que los de la competencia porque ofrecen y cumplen la promesa de servicio que ellos tienen. Entonces, esta es una ventaja competitiva obvia para nosotros. También está un precio competitivo, y esto no significa ser el precio más bajo. Esto significa el que nosotros, según el valor de nuestros productos, porque hay diferentes niveles de productos, nosotros podemos tener un control de costos que nos permita ofrecer ese precio con una utilidad que nos ayude a largo plazo en el negocio. Entonces, de pronto vemos que hay clientes o hasta competidores de fuera que venden productos más baratos que hasta nuestro costo de producción. Y entonces, con una calidad similar. Entonces, es muy complicado competir contra este tipo de ofertas diferenciadas. Pero la verdad es que estos costos a veces más competitivos de algunas otras empresas, pues sí tienen factores externos, puede ser vienen de algún otro país, diferencia en monedas, pero también hay temas internos que nosotros podemos hacer para mejorar nuestros costos. Y créanme, en mi experiencia, llevo 10 años en ACA, pero tengo ya 15 años en industria, estuve también en la parte automotriz, veo que hay muchísimas oportunidades de costos. Entonces es algo que es importante tener en mente. Y por último, el poder tener el mejor servicio. ¿Qué es el mejor servicio? Pues es el concepto de que yo llego antes que la competencia, llego a más lugares, la forma en la que me interrelaciono con ellos, mi servicio al cliente, etcétera. O sea, una serie de factores que hace ese paquete, digamos, terminado de un mejor servicio. Estos 3 puntos son nuestras ventajas competitivas internas. Cualquier momento en que nosotros los maximicemos, vamos a poder lograr seguir ofreciéndole y ganando clientes, ofreciéndole el mejor servicio a nuestros clientes y ganando más clientes. Entonces, aquí es donde entra un concepto importante. Pues es muy bonito decir, sabes que yo quiero mejorar la calidad o disminuir mis costos o mejorar mi servicio, pero ¿cómo lo hago? O sea, yo tengo ciertas realidades, ¿no? No todos tenemos el mismo presupuesto, las plantas, las personas con las que trabajo. ¿Qué hago? Pues aquí viene un concepto muy importante que es el concepto de pérdidas. ¿Qué es una pérdida? Una pérdida es todo aquello que hace que se exceda la mínima cantidad de equipamiento, materiales, partes, espacio y tiempo de las personas absolutamente esenciales para agregar valor al producto. Esta definición me encanta porque cuando la entendemos a cabalidad, nos dice que nuestro proceso tiene un nivel que podría ser el proceso ideal, el proceso perfecto, donde cada persona hace lo que tiene que hacer, donde los procesos funcionan como deben de funcionar, donde no hay de más, pero tampoco hay de menos, donde el proceso funciona
de tal manera que solo agregue el valor, que es lo que los clientes a fin de cuentas pueden pagar. Y el poder agregar el mayor valor nos permite generar el mayor diferencial entre el costo y el precio del producto. Y nos permite también dar la calidad que estamos ofreciendo, que los clientes esperan, o en muchos de los casos, superar las expectativas de nuestros clientes. Y si nosotros volteamos hacia nuestra planta y empezamos a ver diferentes indicadores, algunos tenemos indicadores de quejas o tenemos indicadores de costo por tonelada o costo por unidad, o orden perfecta, fill rate, etcétera, vamos a encontrar que muchos de esos indicadores no están en el 100%. Y la razón por la que no están en el 100% son las pérdidas. Si tenemos un 85% en fill rate, pues quiere decir que hay un gap importante de 15% de pérdidas que nos ayudaría a incrementar nuestras ventajas competitivas. Y es ahí donde como negocio tenemos que focalizar todos nuestros esfuerzos para poder alcanzar a nuestra competencia y pasar a nuestra competencia. Y aquí es donde entra ya la parte pues, más importante de cómo poder lograr los indicadores y los objetivos que nosotros nos estamos planteando. Cómo llegar a esa calidad, cómo llegar a ese costo, cómo llegar a ese servicio. Primero, pues parte de un proceso muy sencillo. Repito, va a ser claro y muchos de nosotros lo conocemos, que es cómo reaccionamos ante una pérdida o una falla. Y una pérdida, repito, puede ser que hubo una queja de cliente, puede ser un paro de máquina, puede ser un incumplimiento, una entrega, puede ser el sobrecosto de una unidad debido a que una máquina se descompuso y entonces tuvo que llegar alguien más a hacer el trabajo que tenía que hacer algún equipo, alguien faltó y por lo tanto se produjeron menos piezas ese día, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el flujo en el que nosotros estandarizamos nuestra respuesta a estas pérdidas es sumamente importante. Y generalmente es igual para todas las empresas, aquí mexicanas, americanas, chinas, japonesas, suecas, danesas. ¿Qué pasa? Pues primero ubicamos esta pérdida o la pérdida sucede. Tenemos que entender cuáles son los impactos de nuestros indicadores. O sea, una pérdida es una pérdida porque generó que nuestro proceso no es perfecto, como lo estamos hablando. Necesitó más recursos, necesitó más tiempo, necesitó más costo. Generó un retrabajo. Y tenemos que identificar perfectamente esto para poderlo tener medido y saber cuál es la oportunidad que tenemos. Ahí partimos a un grupo de alerta. ¿Quiénes son las personas que nos van a ayudar a ir más allá y a resolver esta pérdida? Generalmente pues, son las personas del área, expertos que tenemos en nuestra planta. Y de ahí vamos pues, a encontrar la causa raíz. Tenemos una pérdida, tenemos un grupo de personas que la va a analizar y ahora sigue entender por qué este fenómeno se da. Porque la única forma de evitar que siga la pérdida y se siga la pérdida es como tener dinero en la bolsa y tener un hoyito y se está cayendo el dinero poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y hasta que eliminemos ese hoyito, el dinero va a seguir cayéndose. En un momento en el que sigue entrando más dinero del que se cae, pues tal vez ni lo notamos y tal vez hasta podamos nosotros vivir con esa pérdida. Muchas empresas lo hacen, de verdad, aunque parezca increíble de pensar. Pero en este momento que hablamos de incertidumbre, que hablamos de recursos limitados y de una precaución en el mercado, pues creo que todos debemos encontrar dónde se está yendo el dinero y cerrar esas pérdidas. Encontrar la causa raíz. ¿Para qué? Pues para resolverla. Entonces, al encontrarla, pues vemos que funcione, desarrollamos las pruebas, ejecutamos la mejora, actualizamos nuestras operaciones estándar. O sea, cómo trabajamos, cambiamos, decimos, ¿sabes qué? Ahora se hace esto antes que aquello, ponemos algún nuevo aditamento, etcétera, etcétera, etcétera. Y la parte que a veces veo que falta mucho, que es la capacitación a todas las personas involucradas en nuestras nuevas operaciones estándar. Si ustedes ven esta lámina, este es el flujo normal y natural de una resolución de problemas. Es claro, es aplicable a todo tipo de empresas, y como una lámina, como un cuadrito en nuestra sala de mejora continua, pues es pues muy padre, muy útil, se ve muy bonito, pero ahí va el tema por el que estamos aquí. ¿Cómo encontramos la causa raíz? ¿Sale? ¿Cómo logramos nosotros realmente
solucionar las pérdidas que tenemos en la empresa. ¿Cómo logramos cerrar esos agujeros por los que se está yendo el dinero? Y este es el tema que realmente vengo a presentarles el día de hoy. Es un tema que, créanme, que en los 15 años de experiencia profesional que tengo pareciera obvio o de sentido común, pero tenía un jefe muy bueno, un sensei, digamos así, que decía que el sentido común es el menos común de los sentidos. Y la verdad es que esto, como cualquier otra habilidad, es algo que se tiene que aprender, que se tiene que desarrollar y que se tiene que hacer una y otra vez. Y es importante hacerlo, es importante entenderlo, es importante desarrollar la habilidad, porque como les dije, esto directamente va a eliminar las pérdidas que afectan nuestros indicadores, que son nuestras ventajas competitivas, que son las que nos permiten mantener a nuestros clientes y que nos van a permitir crecer y desarrollarnos a corto, mediano y largo plazo. Entonces, yo les invito a que con lo que viene de aquí, si ustedes ya conocían o han tomado cursos de análisis causa, lo contrasten. Todo esto obviamente no es información nueva, es información que lleva mucho tiempo, pero creo que lo que les voy a presentar aquí o las herramientas son muy útiles. Yo de experiencia les puedo decir que nos han servido bastante en ACA. Nosotros como ACA nos enorgullecemos de ser una empresa innovadora, una empresa de ecodesarrollo, una empresa que busca brindarle a nuestros clientes esa calidad, ese servicio de clase mundial y los precios competitivos según el valor de nuestros productos. Y para poder lograr esto, esta ha sido una de las herramientas fundamentales en nuestro DNA de compañía. Entonces, permítanme compartir con esto y pues pasar a la primera, digamos, de los puntos importantes, que es el entender que un análisis causa tiene 3 niveles. Y a mí me encanta este arbolito porque nos habla claramente de estos 3 niveles, entendiendo que todas las pérdidas, cuando nosotros hablamos de una queja de un cliente, cuando nosotros hablamos de que una máquina de pronto paró, hay una descompostura, sucedió un accidente en nuestra planta, hay un retraso en la producción, un problema administrativo, una confusión o todo esto que impactó los indicadores, pues realmente eso no es el problema. Y ese es el primer punto que yo veo que muchos cometemos como un error al aproximar todo esto. No entendemos que estas pérdidas son solo efectos, no son causas raíces. El que haya una queja, ese no es un problema. No. Ese es el efecto. Que el cliente se haya dado cuenta es un efecto. Que una máquina pare es un efecto. Y entonces, cuando nosotros atacamos los efectos, en este caso, como si fueran problemas, y entendemos, oye, se quejó el cliente, entonces pues cámbiale el producto, o pues ve y regaña a la gente y dile que haga las cosas bien, o cambia el motor, o destapa la línea, o lo que se tenga que hacer, pues entonces nosotros tomamos medidas sobre esos efectos y no sobre los verdaderos problemas y menos sobre las raíces. Y entonces estas pérdidas se repiten una y otra vez, que es el mismo concepto que les comentaba de cómo se va poco a poco oyendo estos recursos, cómo se van mermando nuestras ventajas competitivas y cómo esto no nos ayuda a mantener los clientes o a crecer nuevos mercados, nuevos clientes a mediano y largo plazo. Y esto es muy parecido a un tema de salud. Otra de las maneras en las que a mí me encanta explicar y abordar los temas de análisis causa es como si los entendiéramos como si fuera una enfermedad, porque eso es lo que es. Nosotros como personas, pues, tenemos una salud, que es lo más importante para nosotros, es lo que nos mantiene vivos y nos permite trabajar, disfrutar de nuestra familia, etcétera. Y a veces tenemos ciertos síntomas. Síntomas como el dolor de cabeza, un dolor de estómago, algún tipo pues, problema que nosotros a veces, pues, lo minimizamos. Y tomamos una aspirina, tomamos un paracetamol, un ibuprofeno, dormimos de más, pues simplemente nos quedamos en nuestra casa a reposar, porque lo que estamos atacando pues, son los síntomas, no el problema. En muchos casos, pues ojalá el problema sea algo sencillo, tal vez me duele la cabeza porque no dormí, entonces durmiendo pues se soluciona. Pero ¿cuántas veces minimizando un síntoma resulta que me duele la cabeza y me tomo una aspirina, me tomo algo y pues sigo ahí con el problema y resulta que al final tenía
algo mucho más grave, hipertensión, alguna enfermedad crónica, diabetes, cáncer o algo así, y no me lo traté a tiempo, porque nunca ubiqué el problema, y menos las causas raíces. Si uno habla, por ejemplo, de temas como la hipertensión o temas de diabetes, pues en muchos de los casos hay cosas anteriores que uno puede hacer para evitar siquiera caer en el problema. O cuando uno se va acercando, hay momentos en los que nosotros podemos tomar decisiones que cambien y eliminen las causas de un problema. Y por lo tanto, también los efectos. Entonces, este árbol es el que a mí me ayuda para tener claramente esa visualización, teniendo las hojas como lo más obvio. Cuando uno de pronto llega a un lugar con muchos árboles, muy bonito, pues realmente lo que uno nota, y ustedes se van a fijar cuando se caen las hojas, pues son las hojas, son los efectos. Las pérdidas son todos esos efectos visibles que nosotros de nuevo percibimos. Vuelvo a decirlo, quejas, fallos, paros de línea, accidentes, errores, hasta cosas que parecieran que son totalmente externas, como llegadas tarde o temas de personal. Pero más abajo de esto tenemos el problema, que es la desviación que genera estas pérdidas. Generalmente cuando hay una queja es que algo no se hizo, o se hizo mal, o no estaba claro. Alguien no hizo lo que tenía que hacer, o alguien hizo lo que tenía que hacer y lo que se tenía que hacer no era lo correcto. Entonces, esto sería el tronco equivalente. O sea, si nosotros podamos solo las hojas, ¿qué va a pasar? Pues vuelven a salir. Y podemos cortarlas y de pronto ya podamos nuestro arbolito, pero si no cortamos el tronco, el árbol sigue siendo un árbol y siguen naciendo las hojas. Si cortamos el tronco, pues sí, efectivamente, tal vez quitamos el problema, pero si realmente no quitamos las causas, pues este árbol va a volver a crecer. Y si este árbol es una pérdida o es una afectación a los indicadores, pues va a volver a aparecer una y otra y otra y otra vez. Y aquí es importante identificar que estas causas son las debilidades en nuestros sistemas que dan nacimiento a los problemas. Un problema es la manifestación, y es como tal lo que nosotros vamos a percibir. Pero una causa generalmente es más de fondo, son temas de estandarización, son temas de proceso, son temas específicos donde hay algo en el sistema que permite que se generen los problemas. Es como la comida, ¿no? Nosotros comemos, lo tenemos que hacer, digo, es algo fundamental, así como respirar, pero no necesariamente todos comemos bien. Tampoco significa que si yo me como un chocolate, un dulce, o un día me voy a una cena y ceno bastante fuerte o abundante, automáticamente voy a tener una diabetes, voy a tener una hipertensión. No, no para nada. Pero resulta que si hay un hábito dañino, pues a través del tiempo empieza a afectar el cuerpo y empieza a subir los niveles de colesterol o los niveles de glucosa en la sangre y de pronto se genera el problema. Se genera este problema crónico que empieza a dar efectos y que en las primeras etapas estos efectos son muy manejables y silenciosos y los podemos nosotros de alguna manera mitigar. Por eso las pérdidas generalmente se dan con acciones de contención. Un cliente se queja, pues entonces cámbiale el producto, mándale un nuevo producto, dale una nota de crédito o algunas otras cosas y pues en ese momento contenemos el problema. Que repito, en este caso no es el problema, es el efecto. La falla. Se descompone un equipo o para la línea, pues entonces llevas al mecánico, cambia el motor, haz algún ajuste, bypassea una máquina, tráete a alguien que haga lo que hace la máquina, si está haciendo una caja, pues entonces tráete a 2, 3 personas que lo hagan. Pero a fin de cuentas, como lo platicamos, esas son pérdidas. Son temas que van mermando nuestras ventajas competitivas, que nos van afectando como empresas, que al fin de cuentas va a afectar la preferencia que tienen los clientes con nosotros. Entonces, cuando ya nos vamos más atrás y decimos, vamos a resolver los problemas, identificándolos, evitando que las pérdidas se den, pues ya damos acciones correctivas. Y en muchos de los casos ahí es donde nos quedamos. O sea, digamos que en las empresas a veces pequeñas o con menos recursos o donde no se tiene tan claro este tipo de metodologías, pues nos vamos a los efectos, ¿no? Como nosotros, nos damos la aspirina. En algunas otras ya más desarrolladas, pues nos vamos a dime cuál es el problema y las causas que lo generan y dame acciones correctivas. Pero es lo que les voy a decir, y estoy hablando de empresas grandes y chicas, estoy hablando de empresas realmente multinacionales,
es que he visto pocas que llegan realmente a identificar las causas. Ya identificar las causas es un análisis mucho más avanzado, ahorita vamos a platicar sobre eso, y aquí es donde se dan acciones preventivas. Son acciones que no inmediatamente resuelven un problema porque pues lo que buscamos es eliminar la generación del problema. Es como lo del doctor. Una cosa es que uno vaya para tener su tratamiento de una diarrea, o que vaya por el tratamiento de diabetes, o que vaya por el tratamiento de cualquier enfermedad, y otra cosa es que uno diga, ¿sabes qué? Déjame evito tener la enfermedad. Por ejemplo, ahorita con el tema del COVID, pues tema de las máscaras o de la sana distancia o de un montón de cosas, lo que busca es evitar que se dé. O sea, no tenemos ahorita un momento una cura, se está trabajando en una vacuna, pues en lo que son peras o son manzanas, y en lo que vemos si tenemos la edad o tenemos algún factor de riesgo, lo importante en este momento es evitar que se dé. ¿Y cuáles son las acciones que nos dicen? Lávate las manos, guarda tu distancia, mantén precauciones. Y uno dice, ¿a poco una enfermedad que está parando al mundo con lavarte las manos? Sí, porque son acciones preventivas. Y eso es lo importante de los análisis causa. A veces las acciones preventivas son más fáciles de hacer y más baratas que acciones correctivas que ya están atacando el problema o que acciones de contención que solo lo están enmascarando. Entonces, yo les invito a que como primera instancia tengamos claro este árbol, que nos dice mucho de los problemas. Vamos a ver después cómo esto inclusive guarda más relevancia cuando veamos cómo las causas o las raíces de los problemas generalmente no es una, que es otro de los temas que he visto mucho, que la gente dice, dime la causa raíz. Y pues la verdad es que no hay una causa raíz, casi de ningún problema hay una causa raíz, hay causas raíces que lo generan. Y así como un árbol no tiene una sola, tiene varias. Entonces, este es el tema del webinar del día de hoy, es lo que vamos nosotros a desarrollar en la siguiente hora. Son 6 pasos, son pasos muy sencillos. Yo espero que de aquí ustedes les pueda servir para aplicarlo directamente casi que el día de hoy o mañana en sus diferentes giros, empresas. Pero también que les, de alguna manera, que les llame la atención y que vayan a buscar más información al respecto. Créanme que este es un tema muy, muy rico, un tema que nos va a ayudar bastante. Nos ha ayudado bastante en acá, puedo hablar por la experiencia, y que he visto que cuando las empresas lo aplican, pues generan estas ventajas competitivas que las mantienen, como decíamos, competitivas en el mercado. ¿Sale? Entonces, vamos a empezar por lo que es la descripción del problema. Y de aquí partimos. Cuando nosotros tenemos un efecto, una pérdida, y a mí me ha tocado cuando formo parte de un análisis de un accidente o formo parte de un análisis de un paro de máquina, de quejas de clientes o de cualquier tipo de pérdidas en los procesos. La parte inicial es nosotros saber si tenemos toda la información. A veces pareciera que sí, pero nos vamos con ciertos, digamos, decimos aquí en Morelia, con la finta, nos vamos con la idea de que tenemos toda la información y hacemos conclusiones parciales. Y si estamos hablando de una forma profesional de hacer análisis causa, pues tenemos que utilizar algunas herramientas. Y esto es muy parecido a lo que hace un médico. Ustedes a veces llegan y dicen, ¿saben qué? Me duele la cabeza. Y punto, ¿no? Entonces le platican a su abuelita, a su mamá, y con la experiencia que les ha dado los años, pues le dice, ¿sabes qué? Tómate esto, o duerme, o ve al gabinete de medicina si toma X o Y pastilla. Pero si ustedes van con un doctor, lo que va a hacer el doctor, pues va a ser primero preguntarles qué sienten, dónde, cómo, cuándo. Les va a preguntar inclusive si tienen algún historial familiar. Le dicen, oye, tu papá o mamá tienen alguna enfermedad crónica. Les va a poner el estetoscopio para ver cómo respiran, depende del problema. O en muchos casos inclusive hasta mandar a hacer algún análisis. ¿Por qué? Porque necesita hacer un diagnóstico completo. El llegar y decir, me duele la cabeza, me duele el estómago, mira, tengo un moretón, tengo el ojo inflamado, pues sí, son efectos, y seguro es una pérdida y tiene muchas molestias. Pero eso no significa
que el problema sea el mismo de fondo. Y vuelvo al ejemplo. El toser pues puede ser varias cosas, ¿no? ¿Sabes qué? Me pasé alguna pelucita y estoy tosiendo, tengo una gripe, o ahorita ya sabemos que hay temas de este famoso coronavirus. Entonces, pues efectos, o en este caso pérdidas similares, pueden tener problemas atrás muy, muy diferentes. Entonces, la primera parte es esta herramienta. En inglés, pues son las 5 Ws, se utiliza el what, el when, who. En español, pues es claro, ¿no? El famoso qué o cuál, quién, dónde, por qué, cuándo, cómo, cuánto. ¿Cuánto nos afecta? Una devolución de cuánto, una caja, 2 cajas, todo el embarque, cuánto costó, dónde fue. Y de cada una de estas hay muchos quiénes, quién lo detectó, quién estuvo ahí para producirlo, quién lo reportó, quién lo ha solucionado, quién tiene más información, cómo pasó. A veces he visto que hay hasta discusiones entre si el cómo y el por qué es lo mismo. El por qué, por ejemplo, son razones y el cómo son descripciones. Y entonces vamos diciendo cómo pasó, cómo fue que vieron. Y al empezar a hacer estas preguntas de forma metódica, el decir, ¿sabes qué? Déjame ver quiénes son todos los quiénes que están relacionados con este efecto. Vamos a ver todos los cuándos, cuándo se produjo. ¿Hay algún antecedente anteriormente? ¿Cuánto tiempo ha pasado entre una falla y otra falla? Al final de cuentas nos damos cuenta que ya podemos tener pues muchas más herramientas para hacer un análisis detallado de la pérdida, pero también un diagnóstico real del problema. Porque el problema, a fin de cuentas, es el fenómeno que generó que se diera la pérdida. Entonces, yo hacía un ejercicio aquí cuando doy una capacitación, les paso, por ejemplo, un texto a mi equipo o a las personas a las que les doy una capacitación y dice, por ejemplo, ¿sabes qué? El cliente se queja de que llegaron cajas dañadas y algunas mojadas. Ah, perfecto. Y muchos tal vez con eso empiezan a hacer un análisis. Dicen, mira, pero ya cuando tenemos cierto conocimiento de esto, empezamos a decir, oye, sí, ¿cuáles eran las dañadas y cómo estaban dañadas? ¿Estaban dañadas las de abajo, las de arriba, todas? ¿Mojadas cómo? Estaba todo mojado, se mojó una esquina, otra esquina. Y entonces ese concepto pues ya nos empieza a ayudar a decir, pues sabes que si son las que están solo de un lado, pues quiere decir que había tal vez algún tema de agua en una de las paredes. Si están dañadas todas, pues tal vez se cayeron. Pero si son las de abajo, pues tal vez se colapsaron. Entonces nos vamos a dar cuenta que muchas personas nos vamos con el ímpetu de ser como ese Sherlock Holmes que dice, yo ya sé qué pasó porque lo vi, tengo la experiencia, y no hace un diagnóstico correcto. Y vuelvo al tema, este es como el principio de la abuelita versus el doctor. Y no por menospreciar a las abuelitas, digo, las abuelitas, la mía, mis abuelitas en particular, pues también me han ayudado bastante y creo que es un conocimiento muy valioso que se tiene, pero para realmente solucionar los problemas, pues necesitamos ese tema profesional, de un médico, y ese es el mismo tema que tenemos que tener, o el mismo conocimiento, músculo que debemos desarrollar en nuestras empresas para no irnos con las cosas sencillas, sino entender realmente las pérdidas, el por qué se generan y poder resolver los problemas. Entonces, el primer tema aquí es poder hacer una buena descripción. 5 Ws, 2 Hs. Nos da de forma exhaustiva, vamos eliminando cada uno de ellos, preguntando todos los cuándos, todos los quiénes. Hacemos un párrafo completo con todo lo que tiene que ver con el efecto y de ahí diagnosticamos un problema. Hasta ese momento podemos nosotros tener un diagnóstico adecuado de un problema. Y ya que tenemos eso, podemos partir del análisis. Y esto es importante porque uno también de las oportunidades que en mis años de experiencia he visto es que a veces hacemos análisis de los efectos, de las pérdidas, no de los problemas. Entonces, veo muchas veces que alguien llega y dice quejas y empiezan a hacer un Ishikawa, el famoso diagrama de pescado o causa y efecto, sin ni siquiera haber definido correctamente cuál es el problema. Empiezan a decir una queja y ¿por qué hubo la queja? Pues por esto, y empiezan a hacer su Ishikawa. No. Primero nos vamos a
a definir un problema, primero nos vamos a entender que esos son efectos y ya con eso nos vamos a un análisis. ¿Y cómo se hace un análisis? Pues aquí les voy a poner algunas definiciones que bajé directamente del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que empezamos por el concepto de qué es un análisis. Entonces, el diccionario dice que un análisis es la distinción y separación de las partes de algo para conocer su composición. Y esto es un estudio detallado de algo. Perfecto. Entonces, un análisis es distinción y separación de las partes de algo. Perfecto. Pero también hay otra definición muy importante, que se llama sistema. Y un sistema es la combinación de varias partes que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objeto. Ninguna parte de forma individual es el sistema completo. Una llanta no es un coche, pero cada parte de un sistema es requerida para que funcione el sistema. Para que el coche ande y funcione como debe de funcionar, pues requiere una llanta, requiere un motor. El motor no es el coche, pero el coche es el motor, más las llantas, más la carrocería, más el volante, más todas las partes que contribuyen el sistema llamado automóvil, y así en cada uno de los sistemas, tanto físicos de equipos como administrativos, de cómo cobramos, cómo generamos un orden de compra, cómo pedimos inventario, etcétera, etcétera. Todos esos son sistemas. Entonces nos damos cuenta que cuando hay una pérdida, y para poder hacer un análisis completo, necesitamos conocer el sistema. Necesitamos poder entender todas las interrelaciones de este sistema, porque es la única manera en la que vamos a poder hacer un análisis. Y este es el segundo tip que les doy. El primero es vamos a tener los 3 niveles y vamos a entender lo que es un efecto, lo que es un problema y lo que es una causa. Y el segundo es evitar tratar de irnos a resolver ya los problemas pensando que nosotros tenemos la solución. No. Así como el doctor viene a hacer los análisis y empieza a ver qué es lo que está causándonos algún tipo de incomodidad, dolor o efecto, pero esto lo hace porque sabe el sistema, cómo funcionamos. Y esto es pues fundamental en un concepto que se llama principio de funcionamiento y estado ideal. ¿Qué es exactamente eso? El principio de funcionamiento de un sistema es el modo específico en que puede cumplir su o sus funciones. Incluye tanto las leyes físicas y propiedades naturales que rigen los procesos que se realiza el sistema de forma general, así como las propiedades particulares de forma, tamaño, materiales con que está construido, es decir, su diseño. Entonces, cuando un doctor hace ya el diagnóstico, nosotros llegamos, vuelvo con ese mismo ejemplo, con un dolor de cabeza, y el doctor nos pregunta sobre nuestro historial médico, sobre nuestra familia, qué comimos, desde hace cuánto tenemos el dolor, si alguien más en nuestra misma casa lo tiene, nos pone el estetoscopio, nos manda a hacer análisis de sangre o lo que se tenga que hacer para hacer el diagnóstico. El doctor puede hacer un diagnóstico y tal vez yo no viendo eso mismo, o sea, si a mí me dan mis estudios de sangre o de pronto me pongo el estetoscopio y oigo cómo respiro, cómo está latiendo mi corazón, pues no necesariamente voy a poder hacer el diagnóstico como lo podría hacer el doctor porque yo no conozco el principio de funcionamiento de mi cuerpo. O sea, yo sé que respiro, yo sé que como, yo sé que puedo pensar, que veo, que pruebo, etcétera. Pero exactamente cómo funciona, cuáles son los valores adecuados, cómo se convierten, cómo nosotros sacamos los nutrientes de la comida o algunos otros factores, pues realmente no lo conozco. Por eso el doctor estudió lo que estudió. ¿Para qué? Para entender el principio de funcionamiento. Por eso ellos llevan anatomía y dicen, ¿sabes qué? Este es el sistema nervioso central, este es el sistema digestivo, este es el sistema muscular o cómo se generan las uñas, huesos, lo que sea. Porque de esta manera ellos también van a saber cuál es el estado ideal de nuestro cuerpo. Cómo el sistema debe estar funcionando según sus especificaciones. Nuestro cuerpo, las máquinas, los procesos, todos tienen especificaciones. Absolutamente todo tiene especificaciones. Si nosotros sabemos cómo funciona, si nosotros sabemos cuáles son sus especificaciones para que dé el funcionamiento ideal, entonces nosotros vamos a poder perfectamente entender
qué es lo que está generando el problema, cuál es la desviación. Generalmente un problema es la violación de una regla de funcionamiento. Y estas reglas de funcionamiento solo parten o solo las podemos conocer si conocemos cómo funcionan las cosas. Y voy al ejemplo que decía. Esta es la diferencia entre el conocimiento tal vez de una abuelita y un doctor. Los dos muy, muy válidos. Y a mí me ha pasado. O sea, yo he estado en varias empresas, aquí mismo en ACA, en todo el proceso de mejora que hemos hecho y que seguiremos haciendo. Pues vamos pasando a veces de ese conocimiento empírico que de todos modos pues, funciona, porque si no, no estaríamos trabajando, la empresa no sería exitosa, no seguiría elaborando, pero pasamos a un tema más profesional. Esto es lo mismo como el avance de la medicina a través del tiempo. Pues las personas, cuando no había doctores, pues no se morían todo el tiempo. Pero ¿qué pasaba? Pues la expectativa de vida era más pequeña. Conforme empezó a desarrollarse la medicina, pues la expectativa de vida de todos va incrementándose poco a poco. Con algunos años, a veces hay avances muy, muy grandes que permiten que salte varios años la expectativa de vida, pero es ese proceso en algunos sentidos a veces se percibe lento, pero sostenido, que va mejorando la vida de todos nosotros en el tema de la medicina, y así es en el tema de las empresas. Por eso yo les digo en este grupo de tarea que hablábamos al principio de cómo responder ante una pérdida, una anomalía, en el cual se identifica el efecto a los indicadores y luego hacemos un grupo de tarea, pues este grupo de tarea debe de invertir tiempo en buscar en los manuales. Si no hay un manual, a veces hay máquinas que ya son muy viejas y no existen los manuales, pues saber cómo funciona, hacer pruebas y no saltar a sabes que vamos a resolverlo. Yo ya sé que el problema es que esa pieza se está descomponiendo. No. Vamos a ver cómo funciona y entonces vamos a ver si se está trabajando a la velocidad adecuada, si se están cumpliendo las reglas normales de funcionamiento. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, en empresas, repito, muy grandes, muy exitosas, con muchos procedimientos y sistemas de calidad muy desarrollados, que a veces en ese transcurso de ir tratando de mejorar, pues empiezan a subir la producción de algunos equipos, ¿no? Para subir la productividad en general. Pero en algunos casos, mientras se hacen eso, no nos damos cuenta de cuál es el principio de funcionamiento de las máquinas. Y entonces de pronto se produce tal vez más de lo que alguna pieza del equipo puede soportar. Entonces empieza a funcionar a través del tiempo, pero empieza a darnos ese aviso con una pérdida. Se para el equipo, hay una descompostura y al analizar las cosas nos damos cuenta que tal vez las reacciones químicas o el desgaste de los equipos no está alineado con esta nueva realidad de cómo estamos sometiendo al proceso a un incremento en la producción, por decir algo. Si supiéramos el principio de funcionamiento, si entendemos eso, entonces tal vez las mejoras que hacemos sean completas y evitemos estos problemas a futuro. Entonces, ¿cuál es siguiente parte que les recomiendo que pongamos aquí? Pues entender el principio de operación y el estado ideal, antes de buscar resolver los problemas. Y ahora sí, ya que nosotros podemos hacer una descripción del problema, separamos el problema del efecto, ya separamos el me duele la cabeza del por qué me duele la cabeza, si es porque dormí mal o tengo algún otro tipo de enfermedad. Ya que hice mi diagnóstico, pregunté, chequé, hice los estudios de laboratorio y estoy con un experto o yo mismo ya investigué y sé cómo funcionan las cosas, pues ya puedo saltar realmente a hacer un análisis de causa raíz. Entonces, aquí en esta causa raíz les decía que en mi experiencia este es uno de los lugares donde muchas veces ya no llegamos. En las causas raíces generalmente es donde nosotros vemos acciones preventivas. Estas causas raíces son las que realmente van a fortalecer el sistema, las que van a lograr esta ventaja competitiva de las que estamos hablando. Y tiene ciertas particularidades que he visto que a veces no se dominan correctamente, inclusive en personas que ya tienen hasta cursos de resolución de problemas. Entonces les voy a compartir con ustedes algunos de estos conocimientos importantes que creo que nos van a servir bastante para llegar a la raíz de los problemas. Y el primero es entender dos conceptos que a veces, créanme que se confunden. Uno es el concepto de factor o causa. Y aquí la definición que les estoy poniendo dice que una causa
es aquella que contribuye a generar el efecto, en este caso la pérdida o el problema. Por sí misma, este factor causa no puede producir el efecto, por eso es una causa. Controlando este factor causa, se disminuye la probabilidad, o sea, se mitiga de que se presente el problema, pero no necesariamente lo previene. Entonces, cuando nosotros vemos esto, es cuando nosotros hacemos nuestros análisis y decimos, a ver, tenemos causa, estas causas nosotros las controlamos y mitigamos los efectos, pero también hemos encontrado la causa raíz. Y entonces viene esa parte en la de, ¿y cuál es la causa raíz? Y aquí viene esta definición, dice, la causa raíz es la causa principal. O sea, es una causa, pero es la principal del efecto. Sin la causa raíz, el efecto no podría ocurrir. Controlar la causa raíz elimina el problema efecto. Si ustedes ven esto y lo buscan en libros o en cursos de solución de problemas, van a ver que estas definiciones son casi universalmente aceptadas. Y las podemos ver y tratar de entender y muchas personas así abordan lo que significa una causa y el seguir buscando incesantemente la causa raíz. Pero resulta, y este es el tercer tip que les doy, que estas definiciones están mal. Y sí, estoy diciendo que libros enteros están mal. Estoy diciendo que el conocimiento a veces de cursos de esto está mal. Y ahorita vamos a platicar por qué. Nosotros hablamos de esto y les voy a poner el ejemplo para que entendamos por qué estas definiciones no son correctas y por qué a veces no nos permiten resolver de fondo los problemas. Es con este siguiente ejemplo. Todos conocemos este símbolo que viene aquí, ¿no? Es el cómo generamos el fuego. El fuego se genera con oxígeno, calor y combustible. Entonces imagínense que hay un incendio. La famosa explosión que hubo hace unas semanas en Medio Oriente. Y entonces alguien les pregunta, ¿cuál es la causa raíz del fuego? Y muchos se van con el combustible, o el oxígeno, o el calor, y dicen, a ver, o sea, dime, hubo un problema de incendio, ¿por qué se dio? Ah, pues es que alguien dejó esto que se prendió, o resulta que él está fumando, y entonces hubo la energía, cayó y se prendió, ¿no? Y eso es lo que genera las cosas. Porque en teoría, si nosotros aplicamos estos principios, pues podríamos encontrar la causa raíz de lo que sea. O sea, ¿cuál es la causa principal de un efecto o de una pérdida en el caso de un problema? Y resulta que si hacemos el análisis con por ejemplo, ejemplo del fuego, nos damos cuenta que en las definiciones de lo que es una factor causa o la causa raíz, básicamente tenemos dos que dicen exactamente lo mismo. Por sí mismo este efecto factor causa no puede producir el efecto y sin la causa raíz el efecto no podría ocurrir. Estas dos cosas, si las leemos claramente, es lo mismo. ¿Sale? Y en el caso del fuego, cuando nosotros vemos el concepto de la causalidad, nos damos cuenta que no es el efecto fuego debido a la causa oxígeno o a la causa combustible o a la causa calor. El efecto fuego es debido a la conjunción de las tres. No una, no dos, sino las tres. Y esto es importante cuando nosotros vemos la parte anterior del principio de funcionamiento y lo relacionamos con el concepto de un análisis. Cuando hablamos de un análisis, decíamos la separación de un sistema en sus partes y que un sistema pues es una serie de partes correlacionadas entre sí, que todas son necesarias para que se dé la función del sistema. Como les decía hace un momento, pues una llanta no es un carro, pero para que el carro funcione necesita llantas. Un motor no es un carro, pero si no hay motor, no hay carro. Entonces, lo que nosotros descubrimos, o bueno, no personalmente yo, sino lo que he visto ya cuando se hacen análisis causa mucho más profundos, nos damos cuenta que no hay una causa raíz. O sea, hay que quitarnos esa idea de que existe una causa raíz. Hay causas. Así como el árbol tiene una serie de raíces y tenemos que sacarlas todas o eliminarlo para que realmente se dé, tenemos que entender cómo se interrelacionan diferentes fenómenos para que se dé un efecto. Entonces, este tercer tip es muy importante. Cuando ustedes, si ustedes son líderes de su empresa o líderes de algún equipo que está haciendo algún análisis,
y algo pasó, pasó desgraciadamente un accidente, tocó madera o alguna queja del cliente, ustedes dicen, dime la causa raíz, evítenlo. Más bien, ayuden a sus equipos o ustedes mismos formen parte de un análisis que nos ayude a entender toda la interrelación de cosas que pasaron para que se diera el efecto. ¿Sale? Así como el fuego. En el famoso explosión esta que hubo en Beirut, si no me equivoco, no sé si ustedes leyeron el reporte, a mí ese tipo de cosas me gustan mucho porque me gusta esa parte de la investigación y de entender que sean las cosas. Pues ellos hablaban de que la causa a raíz de la explosión, de esa explosión masiva que decimó, que hizo una afectación grande en la ciudad, pues decían, ¿sabes qué? Es que hace creo que 6 o 8 años habían incautado un barco ruso que tenía cierto componente explosivo. Si no me equivoco, era nitrato de amonio que se utiliza para temas de cultivos, pero que también pues, es algo muy explosivo. Entonces, básicamente lo incautaron, un barco, una cantidad pues, grande de este componente, lo anclaron o lo pusieron al lado del muelle y ya no se hizo nada. Entonces, cuando hicieron análisis y presentaron a los medios, porque fue un tema muy sonado, necesitaban tener alguna forma de conclusión, pues la conclusión fue una negligencia, obviamente pues era una negligencia, pero el tema de que estaba ahí el barco. Y es cierto, pero no es cierto, porque pues también estaba ahí el oxígeno. Y el problema se dio porque hubo un fuego cerca que se fue propagando, no lo pudieron apagar. Y entonces llegó, calentó el barco y de pronto el fuego se migró, brincó a donde estaba contenido este reactivo y explotó. Y fue lo que se dio. Pero por sí mismo el barco en 6 o 8 años no había explotado. O sea, el tener ahí el barco con ese componente no es garantía que va a explotar. Podía haber habido un fuego sin que explotara. Entonces, para realmente entender lo que sucedió y poder eliminar las causas que daban este fenómeno, pues entonces lo importante o la causa raíz es cómo se relacionan entre sí todos estos factores. En este caso, aquí dice fuego, en este caso sería explosión, para evitarlo. Entonces tal vez tenía que ver el cómo lo vamos a aislar, el si era prudente que estuviera ahí o tal vez un poquito más mar adentro, el separarlo, tal vez la explosión, pues también tiene que ver con la cantidad de producto que había, entonces moverlo a diferentes lugares, o una serie de factores que eliminan realmente el efecto. Pero eso solo se da si entendemos el sistema completo. Porque, pues, repito, lo que es verdad es que el tener el barco ahí no generó una explosión en automático. Y lo que es verdad es que tal vez ese riesgo que se dio en ese momento y que generó esa gran explosión, pues se podría haber encontrado, se puede encontrar en este momento tal vez en algún otro lugar del mundo. Y así como eso, pues si lo trasladamos a la realidad de nuestras empresas, nos vamos a dar cuenta que hay muchas veces en las que convivimos con causas raíces que están generando problemas y estos a veces efectos que solo estamos viendo de forma esporádica y que si nosotros solo estamos atacando de forma muy, digamos, con visión de túnel un problema sin analizar el sistema completo o la interrelación de todas las partes, pues de pronto es cuando hacemos una acción correctiva y parece que se solucionó y al mes se da un efecto similar y cuando vamos y decimos, oye, es que no hicimos esta acción para solucionarlo, la respuesta es sí, pero es un problema diferente. Ah, sí, ¿cómo? Ah, pues el otro era por la bomba, pero ese no es por la bomba, es porque se botó el fusible. Ah, ok. Y luego al mes, ah, sabes que no es eso, ahora es otra cosa, es que al otro se le olvidó porque es nuevo y entonces ahora hay que capacitar. Y así te vas. Y entonces de pronto pareciera que llevas un año de acciones correctivas y los problemas realmente no desaparecen. ¿Por qué? Porque no hicimos un análisis entendiendo el principio de funcionamiento, porque no entendimos que no queremos encontrar una causa raíz, que lo que queremos encontrar es todas las causas del sistema para poder entonces realmente eliminar los problemas y entonces evitar las pérdidas que afectan a nuestros indicadores y que nos afectan en nuestra ventaja competitiva. ¿Sale? Entonces, esta diapositiva me encanta por eso. Quédense con ese concepto. Realmente olvidémonos del concepto así de que solo hay una causa raíz. Y esto se da por un concepto que se llama la teoría de la causalidad, que tiene 3 partes fundamentales. Uno es que toda desviación
todo problema o toda pérdida, como un efecto natural, es originado por causas naturales y como tales eliminables. Como no es un tema de Dios, como no es un tema sobrenatural, como pues es un tema de las leyes físicas del mundo en el que vivimos, todos los fenómenos naturales son eliminables, si entendemos cómo eliminarlos. A veces no hay la capacidad tecnológica para hacerlo, como el tema del COVID, se está desarrollando, pero el cómo se dio o el cómo contenerlo, pues son temas que nosotros podemos controlar. Esto es algo que se definió por científicos que ayuda. Entonces, importante. Así como decimos que todos los accidentes son prevenibles, lo mismo aplica con todas las quejas, lo mismo aplica con todas las desviaciones. Son fenómenos naturales, por lo tanto, se rigen por las leyes físicas naturales que nos regimos todos, no son cosas que solo pasan, y por lo tanto, todos estos factores son eliminables. Siguiente, principio de la multicausalidad. Todas las desviaciones tienen varias causas que suelen estar concatenadas entre sí. Vuelvo al concepto del fuego. Un fenómeno no se da porque sí. Todos creo que estamos familiarizados con temas de seguridad, de equipo de protección personal, de trabajo en alturas, donde se tienen que utilizar arneses, o si alguien sube una escalera, tiene que haber otra persona abajo sosteniendo la escalera para evitar problemas. Se tiene que acordonar áreas o cosas así. Pero si nosotros nos damos cuenta, si alguien se sube a una altura a hacer un trabajo y no trae un arnés, no en automático va a generar un accidente. Si yo estoy arriba y se me cae una herramienta 3 metros abajo, no automáticamente va a generar un accidente. El que pase a alguien abajo o el que yo sin arnés me resbale genere el accidente. Entonces, todos estos temas que se pueden eliminar, además están interrelacionados entre sí. Y por eso a veces tenemos esta falsa seguridad. Repito el concepto del fuego. Hay oxígeno a nuestro alrededor y eso no significa que estemos viviendo en un infierno donde se prenda el fuego nomás porque sí, no. Se necesita que se le meta cierta energía al sistema, necesita que haya combustible, necesita una serie de cosas para que se dé ese tipo de efectos. Y lo mismo pasa con las quejas. Cuando nos damos cuenta y preguntamos, oye, y esto que siempre hemos vivido, ¿por qué no había explotado antes? ¿Por qué no había generado este problema antes? Pues porque no se dieron todas las cosas que generan el efecto del que estamos hablando. Entonces, el principio de la multicausalidad es precisamente el que nos desmiente el concepto de la causa raíz. Es el que dice, hay causas y todas, su relación es lo que genera el efecto. Esa es la verdadera causa raíz, no una, sino el que todo esto se haya dado. Y por lo tanto tenemos el teorema factorial de las causas principales. Las causas principales actúan como factores de un producto y por consiguiente la eliminación de solo una de ellas evita la desviación de sus consecuencias. Y esto es muy bueno, porque lo que nos damos cuenta es que les hablaba, por ejemplo, del caso de algún accidente porque a alguien se le cae alguna herramienta. Pues primero buscas también que no se le caiga, ¿no? Dices, tráete algún cinturón o algo donde puedas poner tus herramientas y no las tengas que estar todo el tiempo cargando y sea más difícil que se te caiga, ¿no? Pero también acordona el área de abajo para evitar que alguien pase. Entonces, aunque se cayera, no hay nadie abajo. Y así, si ustedes se fijan, cuando hay acciones preventivas, ya no de resolver el problema, porque si hay un accidente, pues ahí vamos a tener acciones pues ya de un efecto que no era deseable. Las acciones preventivas hablan de que se entendió todas las causas. Y ahí es un ejemplo muy, muy bueno de cómo evitar los problemas de raíz y cómo evitar la pérdida. Agarras y dices, ¿sabes qué? Necesitas un equipo de protección personal, necesitas un permiso de trabajo en alturas, necesitas una pareja que esté abajo para ver que todo esté bien, necesitas un acordonamiento del área para que nadie pase. Y entonces, teniendo eso, dices, sé que no va a pasar el accidente, porque entiendo que el accidente es un fenómeno natural que puede ser prevenible, porque entiendo que hay una serie de factores que lo generan, pero también entiendo que eliminando estos factores de raíz, aunque sea uno de ellos, pues evito que el accidente se dé. Entonces, o evito que caiga la herramienta y además evito que la gente pase. Cualquiera de esas dos cosas evitaría el accidente. Entonces, sumando todas estas contenciones o acciones preventivas, eliminamos la pérdida. Entonces, esto es la tercer tip que les doy. Esto fortalece este concepto. Vuelvo a hacer otra vez el comentario de no nos vayamos con la idea de querer encontrar causas raíces. Vámonos con la idea de querer encontrar las causas y entendimiento del sistema para poder tomar una
acción efectiva. Y ahora les voy a decir cómo hacer esto. La herramienta que a mí me gusta, hay muchas, obviamente, no les voy a decir que hay una sola y que esa es la única que funciona, pero creo que nos ayuda de forma visual a poder hacer la identificación correcta de las causas, partiendo ya de que tenemos una identificación adecuada, un diagnóstico del problema. Pues es el famoso árbol de causas, o algunos lo conocen como el por qué extendido. Y aguas, esto no es el por qué, o el 5 porqués, en el que una persona pregunta ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Se parece? ¿No es lo mismo? La principal diferencia es que si se fijan en los famosos 5 porqués, pues lo que quiere el 5 porqués es llegar a la causa raíz. Y si ya les dije que no hay una causa raíz, pues entonces estamos sesgándonos a una sola forma de pensar. Y esto lo pueden probar dando una queja, por ejemplo, o un problema, un fallo a diferentes departamentos. Si el equipo de tarea es un equipo de mantenimiento, principalmente mantenimiento, versus otro de calidad o otro de producción, y hacen un 5 porqués, puede que encuentren diferentes causas raíces. Y no es que hay diferentes causas raíces, es que hay diferentes causas, y según lo que ellos saben, según su background, pues se fueron por esa, porque es lo que ellos entienden y a donde ellos creen que se generan los problemas. Volviendo al ejemplo de un accidente porque se cayó una herramienta y le pegó a alguien en la cabeza, pues unos pueden decir, pues ¿por qué pasó? Ah, pues porque no traía casco el de abajo. Ah, ok, si tuviera casco no hubiera pasado, no hubiera caído, pero no se hubiera lastimado. Ah, perfecto. Otro puede decir, ¿sabes qué? Porque no acordonó, no siguió los procedimientos, dirían los de calidad. Los de mantenimiento dirían, no, espérame, el problema es que no tenía el equipo adecuado, porque hay unos cinturones que evitan que las herramientas se caigan. Entonces de pronto te vas a tu por qué, y inicias diferente, ¿no? ¿Por qué se cayó la herramienta? ¿Por qué estaba pasando por abajo? ¿Por qué la lesión fue tan grave? Y ese 5 por qué te limita. Si es una herramienta útil, a veces la utilizo yo inclusive en problemas mucho más sencillos, pero cuando estamos viendo un sistema necesitamos algo más potente. Y es esta herramienta. ¿Cómo es el árbol de causas? Y vuelvo a mi arbolito de al lado que me encanta. Ahí ya estamos hablando de cómo encontramos esas muchas raíces que están metidas en la tierra. Es básicamente un diagrama de factores del problema que persigue evidenciar las relaciones entre los hechos que han contribuido a la producción de una desviación. A partir del último suceso, se delimitan los antecedentes inmediatos y se prosigue con la conformación del árbol, remontando sistemáticamente de hecho en hecho, respondiendo a la pregunta siguiente. ¿Qué tuvo que ocurrir para que este hecho se produjera? De nuevo, es parecido el 5 porqués, pero ahora lo vamos a poner como el fenómeno. Y en lugar de unificar, cuando nos preguntamos método, mano de obra, materiales, medio ambiente, lo que vamos a hacer es, ¿qué se tuvo que dar? Y vamos con todos los posibles, ¿no? Ah, ¿sabes qué? Equipo de protección personal, no lo traía, este es uno. ¿Pero qué más? Ah, pues, porque se cayó. Ah, ok, porque se cayó. Y lo vamos poniendo. ¿Qué más? Pum, 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 vamos. Y vamos a darnos cuenta que para que se diera el hecho, si entendemos el sistema, hay muchas cosas que se tuvieron que pasar. Entonces, cuando vamos a esto, nos vamos a dar cuenta que hay 4 tipos de relaciones entre los eventos en un árbol de causas. El primero es que un factor es directamente el efecto de una causa, o sea, ya es debido a X. Otro, obvio, es que 2 cosas se debieron a un solo evento. Entonces tenemos una relación de 2-1, o 3-1, o 4-1. Al revés, que en lugar de que 2 efectos fueran una sola causa, una causa tiene 2 efectos por separado. O por último, que a pesar de que encontramos algún defecto o algo no correcto en nuestro sistema, esto no tiene nada que ver con el efecto que estamos analizando. Y esto es a veces muy común porque me ha pasado que estamos haciendo algún análisis y encontramos pues otras desviaciones, ¿no? Y a veces las queremos meter porque decimos, es que no se hizo esto, o esto debería estar de alguna otra manera, no se siguió el protocolo, el procedimiento, pero también hay que saber si eso realmente tiene que ver con lo que estamos nosotros analizando. Entonces, a partir de este momento se convierte en una serie de interrelaciones entre sí.
una especie como de mapa mental, que se parece más a las raíces del árbol del que estábamos hablando. Si lo vemos de otra manera, a mí me gusta checarlo o ponerlo con este gráfico, que parece una especie como de jerarquías, porque así es, donde nosotros ponemos el problema y vamos a ver que cada uno de los niveles de este árbol de causas es una desviación al estado ideal. ¿Se acuerdan que hablamos del estado ideal al principio? De que cuando diagnosticamos un problema, para hacer el análisis necesitamos saber cuál era el principio de funcionamiento y cuál es el estado ideal de las cosas, como un doctor. Un doctor te puede diagnosticar porque sabe cómo funciona nuestro sistema respiratorio o cómo funciona nuestro sistema cardiovascular, etc. Entonces, cuando tenemos un problema, por ejemplo, hay un infarto o hay un problema de anemia, una indigestión, ¿qué es lo que se da? Hay una desviación del estado ideal, hay una regla de funcionamiento que se rompe. Entonces nos vamos a dar cuenta que cuando hay algún defecto, hay reglas que tienen que ver con que el estado ideal funciona de cierta manera, o sea, el cuerpo funciona si comes bien, si duermes bien, si no tienes contusiones o exceso de fuerza que tus músculos o tu estructura no puede aguantar. Podemos tocar algo hasta cierta temperatura, hacia arriba o hacia abajo. Arriba de 55 grados más o menos empezamos a tener quemaduras. Abajo de, creo que 20 y tantos grados bajo cero, empezamos ya a tener directamente afectaciones a la piel o quemaduras por baja temperatura. O sea, nosotros tenemos ciertas reglas de funcionamiento que nos definen en la forma en la que nosotros funcionamos como seres humanos. Y lo mismo aplica para las máquinas y lo mismo aplica para los sistemas. Entonces, cuando nosotros tenemos eso, ya tenemos identificado el problema. El problema es que esas reglas de funcionamiento no se cumplieron. Y entonces empezamos a abrir y a decir por qué no se cumplieron. Y este es nuestro árbol de 5 porqués extendido. Algunos inclusive lo van a encontrar como el método del queso suizo, en el que las pérdidas se dan porque muchos de estos hoyitos que nosotros tenemos de pronto se alinearon y se dio todo para que se diera el problema. Ejemplo, vuelvo al tema, por ejemplo, el accidente, que lo tomaba como ejemplo. ¿Qué pasó con un accidente? Pues resulta que un accidente es porque la persona no tenía el equipo de protección personal, resulta que es porque una persona no siguió los procedimientos, resulta que es porque no se tenía adecuadamente el equipo, o hubo una falla que se tenía que reparar y si no hubiera sido reparación, no hubiera habido una persona arriba que se le hubiera caído una herramienta que le hubiera pegado en la cabeza a otro. Todo eso se tuvo que dar para que se diera un accidente. Y si ustedes conocen esa famosa herramienta que se llama la pirámide de Beard. La pirámide de Beard en seguridad habla de que un accidente es el efecto de muchos cuasi accidentes, de daño a la propiedad, de incidentes, de no seguir los procedimientos, y que una serie de cada uno de estos eventualmente genera un accidente. Y entonces hay un fenómeno de pirámides que dice que cada 600, creo, conductas inseguras, o sea, decisiones conscientes de alguien que no hace las cosas como debería de hacerlas, eventualmente generan un accidente. ¿Por qué? Porque como el método del queso suizo se alineó todo. Entonces, cuando estemos haciendo un análisis de por qué extendido, nos vamos a dar cuenta que generalmente hay muchas de estas reglas de funcionamiento que se están incumpliendo al día, pero porque se incumplieron todas, se generó el efecto. La pérdida en este caso. Pero esto nos va a ayudar a identificar y entender bien el sistema y ver las debilidades que tenemos en nuestro proceso. Y por lo tanto, no solo tener acciones correctivas que eliminen el problema, sino acciones preventivas que eviten futuros problemas. Por eso esta herramienta me gusta mucho. Sí es un poco más compleja de hacer que un simple Ishikawa o que un simple 5 porqués, pero esta herramienta es una herramienta de análisis causa. Ahora sí, y no de causa raíz. Y repito, no y esto lo hace más potente, porque no queremos encontrar una sola cosa, queremos encontrar cómo funciona, cómo se generó el fenómeno. Que es el mismo concepto del fuego. ¿Por qué se dio? ¿Qué causó que se diera el efecto? ¿Cómo esos tres temas del oxígeno, el calor y el combustible se dieron para generar fuego? Entonces vamos a decir, ¿podemos eliminar el oxígeno? No. O tal vez sí, depende. Tal vez hay algún
contenido inerte, depende del proceso. Pero si no se puede eliminar, okay, ¿cómo evitamos que el calor llegue al combustible, etcétera, etcétera? Entonces, vemos los problemas, vemos las pérdidas, no como una cosa única, sino como un sistema, porque hacemos realmente un análisis. Y eso es lo que pasa como lo hacen los doctores. Ven un análisis y dicen, ¿sabes qué? Temas de salud, por ejemplo, tiene que ver con el tamaño de tu cintura, y hay recomendaciones que dicen para evitar que tengas una diabetes, empieza a medirte tu cintura y no tiene que pasar de 1 metro de circunferencia. ¿Sabes qué? Tu índice de masa corporal, ve que esté abajo de 30 para que no tengas obesidad, o abajo de 25 para que estés en los límites normales. Y esto es lo que tienes que comer. Y tu nivel de glucosa tiene que ser este y este. Entonces, ¿por qué? Porque es un solo sistema, no hay una píldora mágica, no es el solo haz esto. Ningún doctor te va a decir solo come bien y no hagas ejercicio, ¿eh? O ningún doctor te va a decir, ¿sabes qué? Tómate esta píldora, no te preocupes por nada más, vas a vivir 100 años. No. Toda nuestra salud, como nuestros procesos, como la seguridad de nuestro personal, son sistemas complejos. Y cuando hay una desviación, es la oportunidad que nosotros tenemos para irnos mucho más a fondo. Entonces, hablando de esto, pues vamos a sintetizar un poquito lo que hemos estado viendo. Y yo lo pongo con el mismo ejemplo, ¿no? Tengo un problema, me duele la cabeza, hago un análisis realmente y me doy cuenta pues, que ese no era el problema, sino el efecto. El doctor determina qué está causando el dolor aplicando el principio de funcionamiento. Se da cuenta si es un tema sencillo, como tal vez dormiste mal o tienes algún dolor por algún tema menos complicado, o tal vez sale algún tema crónico más grande. Y da opciones de tratamiento. Como da opciones de tratamiento, pues te dice cómo solucionarlo y cómo llegar a la cura. Pero lo hace con un diagnóstico. En metodología 6 Sigma, los que conozcan esto, pues eso es igual a decir que el problema pues lo generamos, primero lo definimos y lo medimos. Vamos a hacer nuestros 5 W2H y ver de qué tamaño es el problema, quiénes son los quiénes, los cómo, los cuándos, los cómo. Analizamos el sistema, o sea, tomamos datos, vamos y vemos líneas de tiempo, factores que impactan lo que estamos analizando, y al final aplicamos las herramientas de mejorar o controlar. En 8 disciplinas, que también es una herramienta muy popular entre empresas, pues aplicamos las mismas 8 disciplinas, ¿no? Establecer el equipo de trabajo, definir el problema, desarrollar plan de contención, que es la primera parte. Hacemos los análisis con un análisis causa con evidencias. Generalmente ahí se utilizan Ishikawas o 5 porqués. Y ya damos las soluciones con las acciones correctivas, las implementamos, tomamos acciones preventivas, y al final pues se celebra, ¿no? El famoso cierre de las 8 disciplinas. Pero para cualquier tipo de análisis que ustedes hagan, o para cualquier tipo de herramienta que ustedes quieran implementar en sus empresas, pues aquí el secreto de todo esto es ser específico. Por eso les recomiendo las 5W2H para poder entender el efecto, poder diagnosticar el problema y ser bastante claro en cuál es el gap de nuestros indicadores para la decisión, para también tenerlo en perspectiva. Una pérdida tiene que ser medida. Empezamos por nuestros indicadores, y costo, calidad y servicio son los básicos. Costo, calidad y servicio son ventajas competitivas que nosotros tenemos y que podemos controlar inclusive en este momento de incertidumbre, y tenemos que tener mucho foco en ellas, y tenemos que entender por qué se dan las pérdidas. Ya que tenemos eso, nuestro análisis significa separar el sistema de la pérdida, nuestro sistema de cobro, de facturación, de entrega, de producción, de calidad, de mantenimiento, en partes, de poder tener una cronología y entender cómo se dan las cosas, y ejecutar un 5 porqué simple, si es algo muy sencillo, o el extendido, que es el que estoy recomendando en este momento, que es este árbol de causas que nos permite realmente tener una visión completa de un sistema. Y ya al final, nosotros poder tener lo que es lo realmente valioso, que son las soluciones preventivas. Entonces, si ustedes se fijan, aunque ahorita les platiqué de una metodología, pues en esencia muy lineal, inclusive con el concepto original de detectar una pérdida,
impacto en indicadores, generar un grupo de tarea, hacer un análisis causa, que es lo que estamos viendo, probar que las soluciones correctivas o preventivas funcionan, actualizar las operaciones estándar y capacitar. Es un flujo pues conocido y estándar, digamos, aquí en todos lados. Las herramientas de solución de problemas tienen diferentes tipos. Esta que les estoy proponiendo de los 5 por qué extendidos, de los 5 W2H, créanme que yo la recomiendo, es muy efectiva, muy buena y nos ayuda a generar esta prevención. Y ya con esto quiero ir a la conclusión. Y creo que aquí va a ser muy importante el tener claro que empezamos este webinar y el título era el por qué esto es importante para como ventaja competitiva. Y entendiendo ventaja competitiva como la razón por la que seguimos pues vendiéndole a los clientes, por la que nos prefieren. Y teniendo todo esto en contexto, pues es muy importante saber que entender por qué pasan los problemas no es suficiente. Ya no es suficiente. O sea, el que alguien sepa de dónde vienen y estarlo simplemente midiendo, el clásico de yo sé por qué me duele la cabeza y me tomo la aspirina y no pasa nada, no es suficiente. Lo que nosotros determinamos es tener que hacer procesos capaces, o sea, aprender de lo que está pasando, analizar las pérdidas, ver las causas reales para poder tener procesos mucho más capaces, mucho más robustos. Y esto es pasar de un enfoque reactivo, de solo entender por qué pasan los problemas y estar dando un ciclo de hago acciones correctivas y entonces mi proceso es mejor. Acción correctiva y mi proceso es mejor. Acción correctiva y mi proceso es mejor. A un tema de buscar prevenir los problemas, no reaccionar cuando ya pasaron. Yo lo que quiero es las pérdidas de ahorita, pues las tengo que solucionar, pero quiero evitar las pérdidas que vienen. Si yo utilizo las pérdidas que tengo en este momento para poder entender los factores que involucran o las debilidades en mi sistema, voy a poder prevenir problemas y entonces voy a tener un enfoque proactivo. No voy a reaccionar a lo que viene, voy a ser proactivo y voy a jugar en mis términos. Y el poder jugar en mis términos en este momento es muy importante en un ambiente de incertidumbre, en un ambiente de precaución y en un ambiente de recursos limitados. Yo les invito a que hagan un análisis, ahora sí causa, de sus pérdidas. Yo les invito a que utilicen esta herramienta o alguna otra, o inclusive busquen por su lado diferentes técnicas, pero las apliquemos. Créanme que en este momento las empresas podemos pues simplemente dejarnos llevar por factores externos o tomar nosotros el liderazgo de lo que sí podemos hacer, lo que esté en nuestras manos. Y el mejorar nuestros procesos, el poder eliminar las pérdidas, eso está en nuestras manos. Es tema que es totalmente nuestro control y que va a hacer una gran diferencia en este momento tan especial, en este 2020 y lo que se viene en el 2021 y más adelante. Yo creo que en los momentos de crisis es cuando de verdad las personas, las empresas podemos sacar lo que realmente tenemos dentro y tomar esto como una oportunidad de crecer, tomar esto como una oportunidad de ser mucho más potentes y robustos como empresa desde nuestros procesos. Y esta metodología estoy seguro que les va a ayudar, nos ha servido a nosotros. Yo personalmente les puedo decir que entre muchas de las cosas que diferencia acá de nuestra competencia es esa pasión por la mejora continua, esa pasión por la mejora de los procesos. Como todos podemos tener oportunidades y se generan pérdidas, pero el decir vamos a identificarlas y vamos a eliminarlas es algo fundamental que ayuda a generar esta ventaja competitiva. Entonces, sin mal por el momento, pues les agradezco de verdad la atención a este webinar. Espero que les sirva. Espero que si les ayude esto pues el día de hoy o mañana directamente a los procesos, o que les interese y de aquí tal vez ustedes busquen y vayan desarrollando estas habilidades en sus empresas y nos vayamos hasta el final, ¿no? Hasta identificar causas y poder poner acciones preventivas. De mi parte es todo. La verdad ha sido un honor estar aquí y compartir esto con ustedes. Muchísimas gracias por su atención.
Al contrario, Oscar, muchísimas gracias por traernos este webinar tan educativo y que nos, pues ahora sí que nos insta a prevenir los problemas y ser proactivos para poder identificar las pérdidas y ser competitivos en un mundo que cada día se convierte más global. De sumo interés para todos, a todos los que nos acompañan el día de ahora, les recordamos que la grabación de este webinar estará disponible en nuestro canal de YouTube en alafabe.org la próxima semana y que ahorita nos pueden hacer llegar todas sus preguntas que todavía tienen. Tenemos 5 minutitos para contestar preguntas que tuvieran directas con Oscar. Esta es su oportunidad en la barra de herramientas. Háganos llegar o escriban sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas, Q&A, para que podamos contestar si fuesen a tener cualquier pregunta para Oscar. Por parte de la Junta Directiva de ALAFABE, nos es sumamente grato de estar compartiéndoles más webinars durante el 2020 y 2021 para seguir educando a los fabricantes de velas latinoamericanos y hacerlos competitivos. Y creo que este webinar sumó mucho a este propósito que tiene la Junta Directiva. A ver, no veo ninguna pregunta, Oscar, de parte de nuestros participantes. Yo creo que dejaste todo muy claro y supongo yo que van a tener la oportunidad de volverlo a ver, que fue muchísimo material el que cubriste. Me encantó cómo hiciste lo del árbol. Y les volvemos a decir a todos los participantes que este webinar estará disponible en nuestro canal de YouTube y nuestra página de web es www.alafabe.org. Creo que ya no hay preguntas. No. Pues una vez más, muchas gracias Ivonne y muchas gracias Oscar y todo el equipo AACA que hicieron este esfuerzo para hacernos llegar un webinar tan importante y les deseamos a todos un excelente día y seguimos en contacto. ¿Okay? Muchas gracias. Gracias, Isa. Bonito Gracias día. a todos. Bye, bye. Hasta luego.